La copa de vino se estrelló contra el suelo justo cuando mi hermano David pronunció las 4 palabras que destruirían mi vida para siempre: me enamoré de Lucía. Todo explotó en una cena familiar que se suponía iba a ser perfecta. Yo ya lo sabía. Había encontrado los correos electrónicos 2 días antes. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar a mi propio hermano confesar entre lágrimas y borracho que había estado acostándose con mi esposa cada vez que yo salía de viaje. Y mucho menos para ver a Lucía caer de rodillas y admitir que lo amaba. Esta es la historia de cómo descubrí que las 2 personas en las que más confiaba me apuñalaron por la espalda. Y de cómo una cena familiar se convirtió en la peor noche de mi existencia. Todo comenzó 3 meses atrás. Yo había conseguido el ascenso con el que tanto había soñado en la empresa constructora donde trabajaba desde hacía 8 años. El sueldo era considerablemente mejor, pero había un pequeño detalle que no había mencionado a Lucía hasta firmar el contrato: tendría que viajar constantemente, visitando obras en diferentes ciudades del país. Y pasaría varias semanas fuera de casa cada mes. Recuerdo perfectamente la noche en que se lo conté. Estábamos cenando en la terraza de nuestro departamento, bajo las luces navideñas que ella insistía en mantener encendidas todo el año. Sus ojos color miel se iluminaron cuando mencioné el aumento de sueldo, pero se apagaron un poco al escuchar sobre los viajes. ¿Tan seguido?, preguntó, jugando con su copa de vino. Es temporal, amor. Solo hasta que logremos estabilizar los nuevos proyectos. Quizá 1 año, máximo 2, le respondí, tomando su mano sobre la mesa. Pero piensa en todo lo que podremos hacer con ese dinero. Ese viaje a Italia que siempre has querido, las remodelaciones de la casa. Lucía sonrió, aunque ahora, recordando ese momento, puedo ver que su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Está bien, Marcos. Te apoyo. Siempre lo he hecho. Y así comenzaron los viajes. El primero fue solo de 4 días, supervisando una obra en la costa. Cuando regresé, la casa estaba impecable, Lucía me recibió con mi platillo favorito y todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, aunque en ese momento yo no lo sabía. Los siguientes viajes fueron más largos. 2 semanas en el norte, 3 en el sur. Lucía siempre me llamaba por las noches, me contaba sobre su día en la boutique de ropa que administraba con su socia. Hablábamos de todo y de nada, como lo habíamos hecho durante los 5 años que llevábamos casados. Pero algo había cambiado. A veces, cuando la llamaba, tardaba en contestar. Estaba en la ducha, me decía. O, tenía el teléfono en silencio. Pequeñas cosas que yo ignoraba porque confiaba en ella ciegamente. Porque era mi esposa, mi compañera, la mujer con la que planeaba envejecer. Fue mi madre quien sugirió la cena familiar. Hace meses que no nos reunimos todos, me dijo por teléfono mientras yo revisaba planos en un hotel de una ciudad que ya ni recuerdo cuál era. Tú siempre estás viajando, tu hermano David siempre está ocupado con su negocio de importaciones. Los extraño, hijo. Mi madre tenía razón. Desde que papá murió 2 años atrás, las reuniones familiares se habían vuelto esporádicas. David, mi hermano menor por 3 años, se había distanciado un poco después del funeral. Decía que el dolor era demasiado, que necesitaba espacio. Yo lo entendí. Cada quien procesa el duelo a su manera. Está bien, mamá. Organicemos algo, le dije. La próxima semana estaré de regreso en casa por 10 días. Podemos hacer la cena en mi departamento. Lucía estará encantada de cocinar para todos. Cuando le propuse la idea a Lucía, su reacción fue extraña. Primero hubo un silencio del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Lucía, ¿estás ahí? Sí, perdón. ¿Es que, crees que sea buena idea? Digo, la casa está algo desordenada y... Amor, tenemos una semana para prepararnos. Además, es solo mi familia. Tu mamá, David, quizá invitemos a mi tío Roberto. Nada formal. Otro silencio. Claro, tienes razón. Será lindo, finalmente respondió, pero su voz sonaba tensa, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Debí haberlo notado entonces.
Debí haber prestado atención a esas señales. Pero estaba tan absorto en mi trabajo, tan concentrado en hacer crecer mi carrera, que ignoré todos los indicios que el universo me estaba mostrando. Llegué a casa un viernes por la tarde, 3 días antes de la cena familiar. El departamento olía diferente. No puedo explicarlo exactamente, pero había un aroma que no reconocía. Una colonia masculina que no era la mía. Cuando le pregunté a Lucía sobre ello, ella se rió nerviosamente. Ah, David pasó el otro día a dejar unos documentos que le pedí prestados para la boutique. Ya sabes cómo es, siempre tan perfumado, me dijo mientras guardaba unas copas en la alacena, de espaldas a mí. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa sensación de que algo no cuadra pero no pueden señalar exactamente qué es? Cuéntenme en los comentarios. David. Mi hermano menor. El exitoso empresario que importaba artículos de lujo desde Europa y Asia. Siempre bien vestido, siempre con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, siempre con esa sonrisa confiada que hacía que las mujeres voltearan a verlo. Éramos muy diferentes. Yo era el hermano responsable, el que se casó primero, el que tenía un trabajo estable y tradicional. Él era el aventurero, el que nunca había tenido una relación seria que durara más de 6 meses. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, dejando mi maleta en el suelo. Unos contratos de proveedores. Él tiene contactos en el negocio de la importación de telas y yo estaba pensando en expandir la línea de la boutique, respondió, ahora sí volteando a verme. Me besó en los labios, un beso rápido, casi mecánico. ¿Tienes hambre? Hice lasaña. La lasaña estaba deliciosa, como siempre. Lucía era una excelente cocinera. Esa noche cenamos viendo una película, ella acurrucada en mi hombro en el sofá. Todo parecía normal. Todo parecía estar bien. Pero esa colonia masculina seguía flotando en mi memoria como una mosca molesta que no podía espantar. El sábado fue extraño desde el inicio. Me desperté y Lucía ya estaba levantada, cosa rara en ella que solía dormir hasta tarde los fines de semana. La encontré en la sala, con su teléfono en la mano, escribiendo mensajes frenéticamente. Cuando entré, bloqueó la pantalla con una velocidad que me pareció sospechosa. Buenos días, amor, le dije, acercándome para darle un beso. Buenos días, respondió, apartando levemente la cara para que el beso cayera en su mejilla en lugar de sus labios. Tengo que ir a la boutique un rato. Andrea está enferma y necesito cubrir su turno. ¿En sábado? Pensé que los sábados cerraban temprano. Sí, bueno, tenemos inventario atrasado. No tardaré más de 3 o 4 horas. Se fue rápidamente, demasiado rápido. Ni siquiera desayunó. Yo me quedé solo en el departamento, con una sensación extraña en el estómago que no era hambre. Era algo más, algo que no quería reconocer pero que comenzaba a crecer como una sombra en mi mente. Decidí aprovechar el tiempo para limpiar la casa antes de la cena del lunes. Mientras aspiraba la habitación de huéspedes, noté algo que me hizo detenerme en seco. Había 2 copas de vino sobre la mesita de noche. 2 copas. En la habitación de huéspedes. Las tomé con manos temblorosas. Una tenía marcas de labial. Un tono rojizo que Lucía usaba frecuentemente. La otra estaba limpia, pero tenía restos secos de vino tinto en el fondo. Quizá tuvo visita de alguna amiga, me dije a mí mismo, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. Quizá vieron películas aquí mientras yo no estaba. Pero, ¿por qué en la habitación de huéspedes y no en la sala? ¿Por qué no había mencionado ninguna visita cuando hablábamos por teléfono? Guardé las copas intentando ignorar las preguntas que comenzaban a bombardear mi mente. Seguí limpiando, pero cada rincón de la casa parecía contener pequeños misterios. Un cenicero con colillas de cigarros en el balcón, cuando ninguno de los dos fumábamos. Una camisa de hombre en el cesto de ropa sucia que definitivamente no era mía, demasiado pequeña para mi talla. Una botella de whisky en el bar que yo nunca había comprado y que estaba casi vacía. Cuando Lucía regresó esa tarde, yo estaba sentado en el sofá, intentando ver televisión pero sin poder concentrarme en nada. ¿Cómo te fue?, le pregunté,
tratando de mantener la voz neutral. Bien, bien. Agotador pero productivo, ella respondió, dejando caer su bolso en el sillón. Se veía tensa, sus hombros estaban rígidos. Lucía. Sí. ¿Ha venido alguien a la casa mientras yo no estaba? Quiero decir, amigos, familia. Ella me miró con ojos abiertos, demasiado abiertos. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Encontré algunas cosas mientras limpiaba. Ah, sí. Tu hermano vino un par de veces. Ya sabes, para lo de los documentos y también me ayudó a arreglar la llave del baño que estaba goteando. No quise molestarte con eso mientras estabas trabajando. David. Otra vez David. Mi hermano que nunca había mostrado interés en arreglar nada, que siempre contrataba a alguien para cualquier reparación en su penthouse del centro. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Esa noche, Lucía y yo no hicimos el amor como solíamos hacer cuando yo regresaba de mis viajes. Ella dijo que estaba cansada, que le dolía la cabeza. Se volteó de lado y en minutos estaba dormida, o al menos fingiendo estarlo. Yo me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo, sintiendo como las piezas de un rompecabezas que no quería armar comenzaban a juntarse en mi mente. El domingo amaneció gris, como si el clima quisiera reflejar la tormenta que se gestaba en mi interior. Lucía se levantó temprano nuevamente y se puso a cocinar. Dijo que quería adelantar algunas cosas para la cena del lunes. Yo la observaba desde la barra de la cocina, tomando mi café, estudiando cada uno de sus movimientos como si fuera un extraño. ¿Vendrá David mañana?, pregunté, intentando sonar casual. Sus manos se detuvieron por un segundo mientras cortaba cebollas. Solo un segundo, pero yo lo noté. Supongo que sí. Tu mamá dijo que invitaría a toda la familia, respondió sin voltear a verme. No han estado muy cercanos últimamente, David y yo, comenté. Desde que papá murió, parece que se alejó. ¿Ustedes tienen hermanos? ¿Qué tan cercanos son? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Lucía finalmente volteó a verme. Tenía los ojos rojos, y no solo por las cebollas. Había algo más ahí, algo que parecía culpa mezclada con miedo. La gente procesa el dolor de maneras diferentes, Marcos. Dale tiempo. Sigues siendo su hermano. ¿Y tú?, pregunté, sin pensar realmente en lo que estaba diciendo. ¿Cómo lo ves tú últimamente? Digo, con eso de que ha venido tanto por aquí. El cuchillo cayó de sus manos y rebotó en la tabla de cortar. Lucía se quedó paralizada, mirando sus propias manos como si no le pertenecieran. Yo, lo veo bien. Normal. No sé, Marcos, ¿por qué tantas preguntas sobre David? Me levanté de la barra y caminé hacia ella. La tomé de los hombros suavemente y la obligué a mirarme a los ojos. Porque siento que me estás ocultando algo. Porque esta casa huele diferente. Porque tú estás diferente. Porque encuentro cosas que no tienen sentido y cada vez que pregunto, la respuesta tiene que ver con mi hermano. Vi el pánico en sus ojos. Ese momento, justo ese momento, fue cuando supe que mis peores temores tenían fundamento. No era paranoia. No era inseguridad. Era real. Marcos, yo, necesito que confíes en mí, susurró ella, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Por favor. ¿Confiar? Lucía, llevo 5 años confiando en ti ciegamente. Pero ahora necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué está pasando? Ella se soltó de mi agarre y retrocedió hacia el fregadero, abrazándose a sí misma. Durante un momento pensé que iba a confesarlo todo ahí mismo, que las palabras iban a salir de su boca y que mi mundo se iba a desmoronar un día antes de la cena familiar. Pero no lo hizo. No pasa nada, Marcos. Estás estresado por tanto trabajo, tantos viajes. Estás viendo cosas donde no las hay, dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo te amo. Somos un matrimonio sólido. No arruines eso con sospechas infundadas. Esas palabras fueron como un puñal. Porque me hicieron dudar de mí mismo.
Porque gaslighting bien hecho puede hacer que cuestiones tu propia cordura. Me retiré a la habitación sin decir nada más, sintiéndome confundido, enojado y asustado al mismo tiempo. Esa tarde, mientras Lucía se había ido supuestamente al supermercado, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Algo que va contra todos mis principios de privacidad y confianza. Tomé su laptop. Lucía siempre dejaba su computadora en la mesa del estudio. Nunca la bloqueaba porque, según ella, no tenía nada que ocultar. ¡Qué ironía! Mi mano temblaba mientras movía el mouse y la pantalla se iluminaba. Su correo electrónico estaba abierto. Comencé a revisar, sintiendo como mi estómago se retorcía con cada clic. Facturas de la boutique, publicidad, conversaciones con amigas sobre cosas triviales. Nada fuera de lo común. Luego vi la carpeta de eliminados. Algo me impulsó a abrirla. Y ahí estaba. Un hilo de correos entre Lucía y David. El más reciente era de 2 días atrás, el día antes de que yo llegara. No podemos seguir así. Marcos llega mañana y estoy aterrada. Necesitamos hablar antes de la cena del lunes. Esto se nos salió de control. La respuesta de David, enviada apenas 1 hora después. Lo sé, Lucía. Yo también estoy asustado. Pero no puedo dejar de pensar en ti. En nosotros. Hablamos mañana en la noche cuando él duerma. Te amo. Te amo. Mi hermano le había escrito, te amo, a mi esposa. Sentí como el mundo se inclinaba bajo mis pies. Las náuseas llegaron en oleadas. Tuve que correr al baño donde vomité el café y el poco desayuno que había logrado ingerir esa mañana. Me quedé en el piso del baño por no sé cuánto tiempo, con la espalda contra la pared fría, tratando de procesar lo que acababa de leer. No eran solo sospechas. No era mi imaginación. Era real. Mi esposa y mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas veces se habían visto mientras yo estaba de viaje? ¿En nuestra cama? ¿En nuestro hogar? Las preguntas me bombardeaban sin piedad. Cada recuerdo de los últimos meses se recontextualizaba bajo esta nueva y dolorosa luz. Las llamadas que tardaba en contestar. Los silencios incómodos cuando mencionaba a David. Su resistencia a la idea de la cena familiar. Cuando escuché la puerta del departamento abrirse, me levanté rápidamente y me lavé la cara. Lucía entró con bolsas del supermercado, sonriendo como si nada. Ya regresé. Conseguí todo para mañana. Va a estar deliciosa la cena, dijo, comenzando a sacar los productos. La miré. Realmente la miré. Esta mujer que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Esta mujer que había compartido mi cama, mis sueños, mis miedos. Esta mujer que me había traicionado con mi propia sangre. Lucía, dije con una voz que no reconocí como mía. Mañana en la cena, quiero que todo sea perfecto. Ella me miró sorprendida por mi tono, pero asintió. Lo será, amor. Te lo prometo. Promesas. Qué vacías sonaban ahora todas sus promesas. Esa noche decidí que no confrontaría a ninguno de los dos antes de la cena. Quería ver cómo actuaban. Quería observar la obra de teatro que representarían frente a mi madre, frente a mí. Quería que se sintieran seguros antes de detonar la bomba que ellos mismos habían construido. El lunes llegó como un verdugo silencioso. Me desperté temprano, antes que Lucía, y me quedé observándola dormir. Se veía tan pacífica, tan inocente. Era difícil creer que esa misma mujer llevaba meses destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia. Me pregunté si alguna vez había sentido remordimiento mientras yacía a mi lado después de estar con mi hermano. Me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Preparé café y me senté en el balcón, viendo la ciudad despertar. Tenía un plan. Sería el anfitrión perfecto, el esposo atento, el hermano cariñoso. Los dejaría sentirse cómodos, seguros. Y entonces observaría. Cada mirada, cada gesto, cada palabra cargada de significado oculto que creyeran que solo ellos entendían.
¿Alguna vez han tenido que fingir que todo está bien cuando por dentro se están desmoronando? Cuéntenme en los comentarios cómo lo manejaron. Lucía se despertó cerca de las 9 y se puso en modo de superama de casa. La casa olía a ajo, romero y vino. Estaba preparando su famoso cordero al horno con papas, el platillo que siempre cocinaba para las ocasiones especiales. También había preparado entradas, ensaladas, y un postre de 3 leches que era mi favorito. Huele delicioso, le dije, acercándome por detrás y abrazándola por la cintura. Sentí cómo se tensaba ante mi contacto, pero se forzó a relajarse. Gracias, amor. Quiero que todo sea perfecto, dijo, volteando su rostro para besarme en la mejilla. Perfecto. Esa palabra otra vez. Como si la perfección externa pudiera ocultar la podredumbre interna. Mi madre llegó primera, a eso de las 6 de la tarde. Traía un pastel de manzana y ese perfume floral que siempre usaba y que me recordaba a mi infancia. Hijo, exclamó, abrazándome fuerte. Te extrañé tanto. Estos viajes tuyos me tienen preocupada. Estás muy delgado. Estoy bien, mamá. Solo cansado del trabajo, mentí, devolviéndole el abrazo. Lucía salió de la cocina para saludarla, y pude ver cómo mi madre la abrazaba con genuino cariño. Mi madre adoraba a Lucía. Siempre decía que había tenido suerte de encontrar una mujer tan buena, tan dedicada. Si supiera la verdad, se le rompería el corazón. El tío Roberto llegó minutos después con una botella de vino carísimo y sus interminables anécdotas sobre sus días en la marina. Y luego, a las 6:30 en punto, sonó el timbre. David. Fui a abrir la puerta. Mi hermano estaba ahí, con un ramo de flores en una mano y una botella de champaña en la otra. Vestía una camisa azul marino que resaltaba sus ojos claros, el cabello perfectamente peinado, esa sonrisa ensayada que usaba en sus reuniones de negocios. Hermano, dijo, con una alegría que sonaba tan falsa que me dieron ganas de golpearlo ahí mismo. Se adelantó para abrazarme. Lo abracé. Dejé que mi traidor hermano me rodeara con sus brazos, esos mismos brazos que habían sostenido a mi esposa. Sentí la rabia correr por mis venas como lava hirviente, pero la contuve. Todavía no. David, qué bueno verte, dije, separándome y dejándolo entrar. Hace mucho que no teníamos tiempo para estar juntos. Lo sé, hermano. El trabajo nos consume a ambos, respondió, y luego sus ojos encontraron a Lucía, que había salido de la cocina limpiándose las manos en un trapo. Y ahí fue. Ese momento. Ese intercambio de miradas que duró apenas 2 segundos pero que lo dijo todo. Sus ojos se encontraron con una intensidad que ningún extraño notaría, pero que yo, que los conocía a ambos también, vi con cristalina claridad. Había deseo ahí. Había complicidad. Había secretos compartidos. Hola, David, dijo Lucía con una voz demasiado controlada, demasiado neutral. Lucía, respondió él, acercándose para darle un beso en la mejilla. Las flores son para ti. Sé que te encantan las rosas blancas. ¿Cómo sabía eso? Las rosas blancas eran sus favoritas, pero yo nunca se lo había mencionado a David. Eso significaba que habían hablado de cosas personales, íntimas. Habían compartido más que solo sus cuerpos. La cena comenzó tranquila. Nos sentamos todos alrededor de la mesa que Lucía había decorado hermosamente con velas y flores. Mi madre estaba feliz, hablando sin parar sobre sus amigas del club de lectura, sobre el jardín que estaba cultivando, sobre lo mucho que extrañaba a papá en momentos como estos. Yo observaba. Como un halcón observa a su presa. David estaba sentado frente a Lucía, y yo en la cabecera de la mesa, con perfecta vista de ambos. El tío Roberto y mi madre llenaban los silencios incómodos con conversación, sin darse cuenta de la tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Lucía sirvió el cordero y todos alabaron su cocina. David la elogió efusivamente, demasiado efusivamente. Lucía, esto está increíble. Realmente tienes un talento especial en la cocina, dijo, sosteniéndole la mirada más tiempo del necesario. Gracias, David. Es una receta que he perfeccionado con los años, respondió ella,
bajando la vista hacia su plato. Mi madre intervino: Lucía siempre ha sido una excelente cocinera. Marcos, tienes suerte de tener una esposa así. Que cuida de ti, que hace de tu casa un hogar. Sí, mamá. Mucha suerte, dije, tomando un largo trago de vino. A medida que la cena avanzaba y el alcohol fluía, comencé a notar más cosas. La manera en que David se ofrecía a ayudar a Lucía a llevar los platos a la cocina. Como sus manos se rozaban, accidentalmente, cuando ella servía más vino. La forma en que ella reía con sus chistes, una risa genuina que ya no me daba a mí. En un momento, ambos estuvieron en la cocina trayendo el postre. Tardaron más de lo necesario. Me levanté con la excusa de ayudar y los encontré de pie cerca del fregadero, demasiado cerca, susurrándose algo que no pude escuchar. Se separaron bruscamente cuando entré. ¿Todo bien?, pregunté con una sonrisa que dolía sostener. Sí, sí. Solo estábamos buscando los platos para el postre, dijo Lucía rápidamente. Yo le estaba contando a Lucía sobre un nuevo proveedor de vajillas de porcelana que conocí en mi último viaje a Italia, añadió David con una tranquilidad que me hizo querer lanzarle algo. Regresamos a la mesa. Mi madre sirvió el postre mientras hablaba sobre cuánto le gustaría que David y yo volviéramos a ser tan cercanos como cuando éramos niños. Recuerdo cuando eran pequeños, decía con nostalgia. Marcos siempre cuidaba de David. Cuando otros niños lo molestaban en la escuela, Marcos lo defendía. Eran inseparables. Miré a David. Él miraba su plato, incapaz de sostenerme la mirada. Inseparables, repetí en voz baja. Sí, mamá. Éramos inseparables. Después del postre, pasamos a la sala. El tío Roberto abrió una botella de whisky que había traído y comenzó a servir. Yo normalmente no tomaba mucho, pero esa noche acepté cada copa que me ofrecieron. Necesitaba anestesiar el dolor que estaba a punto de desatar. David también estaba tomando más de lo normal. Lo vi vaciar su tercera copa de whisky en menos de media hora. Sus ojos estaban vidriosos y su lengua comenzaba a trabarse ligeramente. Lucía lo notó también y le lanzó miradas de advertencia que él ignoraba deliberadamente. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Confrontarían ahí mismo o esperarían? Díganme en los comentarios. Mi madre estaba contando una historia sobre papá cuando David de repente se levantó para servirse otra copa. Lucía se tensó visiblemente en el sofá. David, creo que ya has tomado suficiente, le dije con calma. Él se rió, una risa amarga que no le conocía. ¿Suficiente? No, hermano. Nunca es suficiente para callar la culpa. El cuarto se quedó en silencio. Mi madre dejó de hablar. El tío Roberto bajó su copa. Lucía se había puesto completamente pálida. ¿Qué dijiste?, pregunté, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. David se tambaleó ligeramente, sosteniéndose del respaldo de un sillón. Tenía los ojos rojos, no solo por el alcohol, sino también por lágrimas que amenazaban con caer. Dije que nunca es suficiente, repitió, su voz quebrándose. ¿Sabes qué se siente, Marcos? ¿Sabes qué se siente traicionar a la única persona que siempre estuvo ahí para ti? David, cállate, sisió Lucía, levantándose del sofá. Estás borracho. Vete a casa. No, dijo él, negando con la cabeza violentamente. No, ya no puedo más. No puedo seguir viendo cómo me mira con esos ojos de confianza cuando nosotros. Mi madre se puso de pie alarmada. ¿De qué está hablando? David, ¿qué pasa? Yo permanecí sentado, completamente quieto. Este era el momento que había estado esperando, aunque una parte de mí deseaba que nunca llegara. Porque una vez que las palabras salieran, no habría vuelta atrás. Adelante, David, dije con una voz fría que no reconocí como mía. Di lo que tengas que decir. Ya que estamos en familia. Lucía corrió hacia él, tratando de tomarlo del brazo. David, por favor, no hagas esto. Por favor. Él la apartó suavemente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas.
tomó su copa de vino de la mesa y la sostuvo con manos temblorosas. Fue entonces cuando la copa se le resbaló de las manos, cayendo al suelo y manchando el mantel blanco que Lucía había planchado esa misma tarde. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencio tenso. Ya no puedo seguir mintiendo, hermano, dijo David, su voz rota por el llanto. Lucía y yo, hemos estado, nosotros. No pudo terminar la frase. Se desplomó en el sillón, cubriéndose la cara con las manos, sollozando como un niño. Mi madre dejó escapar un grito ahogado. El tío Roberto maldijo en voz baja. ¿Y Lucía? Lucía se quedó de pie en medio de la sala, con los brazos colgando a sus lados, derrotada, expuesta, destruida. Dilo completo, David, ordené, levantándome lentamente de mi asiento. Si vas a confesar, hazlo bien. Dile a todos que han estado haciendo tú y mi esposa. Marcos, yo. Comenzó Lucía, extendiendo una mano hacia mí. No, la corté, mi voz como hielo. No me hables. Deja que él termine. Quiero escucharlo de su boca. David levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. Vi ahí todo, la culpa, el arrepentimiento, el dolor. Pero también vi algo más. Vi amor. Amaba a mi esposa. No era solo sexo, no era solo una aventura. La amaba. Y de alguna manera, eso dolía aún más. Comenzó hace 6 meses, susurró. Cuando empezaste con los viajes. Lucía me llamó porque estaba sola, asustada después de que hubo un intento de robo en el edificio. Vine a quedarse con ella esa noche. Solo iba a dormir en el sofá. Pero, hablamos toda la noche. Sobre papá, sobre los solos que nos sentíamos ambos, sobre todo. Continúa, dije, aunque cada palabra era como un puñal en mi pecho. No planeamos que pasara. Fue una noche, después de que ella había tomado vino y yo también. Estábamos viendo fotos viejas de cuando éramos niños y ella comenzó a llorar diciendo que te extrañaba, que se sentía abandonada. Y yo la consolé. Y una cosa llevó a la otra. Lucía había caído de rodillas en el suelo, llorando silenciosamente. Dijimos que sería solo una vez. Que había sido un error. Pero seguimos viéndonos. Cada vez que tú te ibas, yo venía. Y nos enamoramos, Marcos. Sé que no tengo derecho a decir esto, sé que es lo peor que podía pasar, pero me enamoré de tu esposa. Y ella también tiene sentimientos por mí. Mi madre estaba llorando, el tío Roberto se había levantado y estaba caminando hacia la puerta, probablemente para darnos privacidad. Yo me quedé de pie, mirando a estos dos seres humanos que habían compartido mi vida, mi sangre, mi cama. ¿Lo amas?, le pregunté a Lucía. Mírame a los ojos y dime si amas a mi hermano. Ella levantó la vista, su rostro destruido por las lágrimas y el rímel corrido. Abrió la boca varias veces pero no salía ningún sonido. Y entonces, en el silencio más cruel que he experimentado, asintió. Solo un pequeño movimiento de cabeza. Pero fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Fuera, dije con una calma que contradecía la tormenta dentro de mí. Quiero que ambos salgan de mi casa ahora mismo. Marcos, por favor, podemos hablar de esto, suplicó Lucía, tratando de acercarse. Dije fuera, grité, perdiendo finalmente el control. Toma tus cosas y vete con él si es lo que quieres. Pero sal de mi vista ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta. David se levantó tambaleándose. Tomó su saco y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Lo siento, hermano. Siento mucho todo. Daría lo que fuera por volver el tiempo atrás. Pero no puedes, respondí. Ninguno de los dos puede. Así que vivan con eso. Lucía recogió su bolso con manos temblorosas. Me miró una última vez, como si quisiera decir algo, pero yo desvié la mirada. No podía verla. No podía ver la cara de la mujer que había amado más que a mi propia vida mientras admitía que amaba a otro. A mi hermano. La puerta se cerró detrás de ellos.
Mi madre se acercó y me abrazó mientras yo permanecía rígido, incapaz de corresponder. El tío Roberto puso una mano en mi hombro. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de los restos de la cena familiar, rodeado de platos sucios y una copa rota, sintiendo como mi familia, mi matrimonio y mi corazón se habían fracturado en pedazos irreparables. La habitación aún olía a cordero y vino. Las velas seguían encendidas. Todo parecía tan normal desde afuera. Pero nada volvería a ser normal nunca más. Han pasado 3 meses desde esa noche. Los papeles de divorcio están en proceso. David ha intentado llamarme cientos de veces, pero yo bloqueé su número. Mi madre me cuenta que están juntos oficialmente ahora, viviendo en el penthouse de él. A veces me pregunto si realmente se aman o si solo están atrapados en la culpa compartida. Otras veces me pregunto si hubiera sido diferente si yo no hubiera aceptado esos viajes, si hubiera estado más presente. Pero luego recuerdo que yo no fui quien hizo la elección. Yo no traicioné. Yo no destruí una familia. Ellos lo hicieron. Y tendrán que vivir con eso el resto de sus vidas. Gracias por ver este video. Si te llegó al corazón, déjame un comentario contándome qué sentiste. Y recuerda, la confianza tarda años en construirse y solo segundos en destruirse. Nos vemos en el próximo video.